Buenos días, tardes o noches, no importa la hora que estén viendo este video. Como dicen por ahí, ¿verdad? No hay hora para aprender, muchachos. Vamos a ahora resolver el ejercicio 6 de la guía del Politécnico 2020, área 1. Acuérdense, estamos en área 1, todavía no acabamos. Vamos a leerlo. Atención, dice: ejercicio 6. Un buzo para realizar un rescate submarino se tiene que sumergir a diferentes profundidades. Atención ahí, Si la densidad del agua de mar es de 1033 kilogramos por metro cúbico, ordenar, ojo, vamos a ponerlo por acá, ordenar de menor a mayor la presión hidrostática que experimenta el buzo cuando se encuentra a las profundidades de 1, 35 metros, 2, 60 metros, 3, 40 y 4, 50. Mucha atención ahí. Vean, lo primero que debemos entender es lo siguiente, fíjense. La presión generada por un líquido se conoce como presión hidrostática, ¿sale? Ahora, fíjense muy bien, lo que nosotros debemos entender es, número 1, lo siguiente. La densidad del agua de mar es de 1033 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Qué significa eso? Muy sencillo, vean. La densidad del agua a condiciones normales de presión y temperatura es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La del agua salada es 1033, un poquito más. ¿Qué significa eso? Para que lo tengan muy claro. Que la densidad, fíjense, sea un poquito mayor, significa que el objeto es más pesado. En este caso debemos entender que el agua salada es más pesada que el agua dulce. Ojo con eso, ojo con eso. Ahora, una vez que entendimos eso, me están diciendo que este buzo se sumerge a 35, 60, 40 y 50 metros. Vamos a entender cómo funciona eso. Para eso vamos a tener este ejemplo de aquí. ¿Cómo se mide la profundidad? Atención, la profundidad se mide de arriba para abajo. Es decir, desde la superficie libre del líquido hacia donde está el objeto. Por lo regular le vamos a llamar H, muchachos. Es una profundidad, ¿sale? Ahora, nosotros debemos entender bien qué ocurre aquí. Fíjense, por favor. Nosotros ya sabemos que se va a sumergir a 35, 60, 40 y 50, es decir, a distinta profundidad. Ahora, ¿cómo varía la función? Ya la regué. ¿Cómo varía la presión en función de la profundidad o de la altura a la que me encuentro? Muchachos, es muy sencillo. ¿Cómo se determina la presión hidrostática? La presión hidrostática se determina así, como la densidad del fluido por la gravedad por la profundidad a la que me encuentro. Imaginemos esto, que yo estoy aquí. No sé si ustedes ya se dieron cuenta, pero encima de este joven hay agua. Encima de ese joven hay agua, muchachos. ¿Y qué pasa si analizo a este buzo de acá? Imagínense que está el mismo, nada más que, ojo, ahora la profundidad incrementa, es decir, está más hondo, vaya. Quiero que analicen esto. Pregunta, nada más por pura inspección. Quiero que nada más vean dónde hay más agua encima de la persona. ¿Dónde hay más agua arriba de la persona? ¿Aquí habrá más agua o aquí? Llamémosle posición 1 o posición 2. ¿Dónde tenemos más agua encima de nosotros? En la posición 2, ¿ya vieron? En la posición 2 vean cuánta agua tengo encima de mí, y en la posición 1 vean cuánta agua tengo. ¿Qué significa eso? Que entre mayor sea la columna de líquido encima de mí, obviamente mayor va a ser la presión. ¿Por qué? Porque el agua pesa y nos empieza a aplastar más. Dado caso de que no me crean, vamos a calcularlo bien rápido. Vamos a empezar con la presión hidrostática 1. A una profundidad de 35 metros. Densidad, muchachos, 1033. Por la gravedad vamos a dejarlo como 10, muchachos. De todos modos va a dar lo mismo. Todo esto por la altura o la profundidad, que en este caso serían 35 metros, muchachos. Ahí está. Si nosotros lo determinamos, nos daría lo siguiente, fíjense. Me quedaría que la presión hidrostática 1 va a ser igual a 1033 por 10. Me daría, vámonos, nada más le agregamos un 0. Todo esto por 35, muchachos. Vamos a checar cuánto daría esta expresión. Vamos a ponerlo por aquí. La presión hidrostática 1 va a ser igual a, atención, 10.330 por 35. Eso me daría como resultado. Muchachos, esto nos daría como resultado 361.550. ¿En qué se mide la presión hidrostática? Se mide en pascales, muchachos. Se mide en pascales. Aguas ahí. Y ya tenemos entonces la presión hidrostática 1. Ahora fíjense, yo nada más voy a calcular 2. Realmente esto se puede resolver con pura teoría. Si ustedes saben teoría, ya con eso lo hicieron. En un examen así les recomiendo que lo hagan, teóricamente. Lo que pasa es que si decidimos hacer todos los cálculos es una friega. Vean, nada más sin calculadora, esto por esto ya me tomó varios minutos, Así que aguas. Ahora vamos a determinar la presión hidrostática 2. Vean, la presión hidrostática 2 la voy a hacer con estos 60 metros, que sería densidad 1033.
Por la gravedad dejémoslo como 10, muchachos. Y todo esto por la altura. Si alguien dice, profe, pero es que usted está diciendo profundidad. Sí, es altura o profundidad. Realmente no hay ningún problema. La segunda, fíjense, es de 60 metros. Al determinar eso, me quedaría que la presión hidrostática número 2, ojo, ya vamos a multiplicar todo directo. Me daría 619.800 pascales. Ahora, nada más vamos a calcular eso para ya terminar. Fíjense, por favor. Quiero que vean cuánto vale la presión a los 35 metros y cuánto vale la presión a los 60 metros. Muchachos, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si incrementa la profundidad? Bien sencillo, entre mayor sea la profundidad, mayor va a ser la presión hidrostática. Hay que recordar que la profundidad es directamente proporcional a la presión. ¿Qué quiere decir eso? Bien fácil, que a mayor profundidad, mayor presión. Y es todo. Para que ya no hagan cálculos en un examen, hay que hacer lo siguiente. ¿Cómo me la piden? De menor a mayor. ¿Dónde va a estar la menor presión? Donde haya la menor profundidad. De todas estas, ¿cuál es la menor profundidad? 1, muchachos, la de 35 metros. Después le seguimos. Después sigue 40 metros. Después sigue 50 metros, que es el número 4. Y por último sigue 60 metros, que es el número 2. Me quedaría 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. Sería el inciso C, muchachos. Ahí está. Hay que recordar que entre mayor sea la profundidad, mayor va a ser la presión. Y entre menor sea la profundidad, menor va a ser la presión. Si les digo, muchachos, ¿dónde habrá más presión? ¿Aquí o acá? ¿En 1 o en 2? ¿Va a haber más profundidad? En 2. Por ende, hay mayor presión en el número 2. A mayor profundidad, mayor presión. ¿Sale? Y bueno, hasta ahí le paramos, muchachos. Bien, muchachos, vamos a resolver ahora el ejercicio 7, igual de la guía de área 1. Dice, calcular la resistencia de un conductor si cuando circula una corriente de 2 amperes, la diferencia de potencial en el resistor es de 20 volts o voltios, o amperios aquí también, como quieran decirle, ¿sale? Aquí me están hablando de que circula una corriente eléctrica de 2 amperes, ¿sale? ¿Qué es la diferencia de potencial? Muchachos, vean, la diferencia de potencial comúnmente la pueden encontrar como voltaje o incluso como fuerza electromotriz, ¿sale? Solamente si nos ponemos un poquito más estrictos, la definición entre una y otra, sí, hay una variación realmente pequeña, muchachos, ¿va? Incluso con algo llamado potencial eléctrico. Pero pues ahorita vamos a dejarlo así, de manera simple, ¿sale? Ahora, aquí tenemos lo siguiente, muchachos. Vamos a darle solución, bien rápido, fíjense, este problema está muy sencillo. Vamos a darle solución por aquí, ¿va? Vean, lo que me está pidiendo es la resistencia. Datos que tenemos, número 1, tengo una corriente eléctrica de 2 amperes, muchachos. ¿Qué más tenemos? Tenemos una diferencia de potencial o un voltaje de 20 volts. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo la resistencia. Como dato, muchachos, esta letra griega omega mayúscula se conoce como ohm, ¿sale? Aquí me están pidiendo cuál es la resistencia. ¿Qué tengo que hacer yo? Vamos a hacer uso de la ley de Ohm. Bien fácil, muchachos, fíjense. Para la ley de Ohm, vamos a hacer lo siguiente, la ley de Ohm. Ley de Ohm. ¿Sale? Vamos a resumirlo en un triangulito. Vean, ustedes van a hacer su triángulo, me lo dibujan por acá. Ahí está, bien rápido. ¿Qué van a hacer en el triángulo? En el triangulito, fíjense por favor, ustedes me van a notar lo siguiente. La clásica, viva la reina Isabel, ¿verdad? Ahí está. ¿Qué me están pidiendo a mí? Me están pidiendo la resistencia, jóvenes. Si yo quiero la resistencia, mucho ojo, si yo quiero la resistencia, únicamente la tapo y me queda voltaje sobre intensidad. Repito, tapo resistencia y me queda voltaje sobre intensidad. Entonces me quedaría que la resistencia va a ser igual a el voltaje sobre la intensidad de corriente, ¿sale? Acuérdense que el voltaje se le conoce como diferencia de potencial. Por lo tanto, me quedaría lo siguiente. Voltaje, 20 volts, muchachos. Y la intensidad de corriente, 2 amperes. Por lo tanto, la resistencia eléctrica va a ser igual a 20 entre 2. Me daría 10. Y al dividir volt sobre ohm, obtengo ohm, muchachos. Ohmios también les dicen por ahí. Y ahí está. Ya tenemos la resistencia eléctrica. Ahora, quiero que entiendan muy bien esta parte. Ya tenemos la resistencia que son 10 ohms. Ahora, aquí solamente me están hablando de la resistencia en función del, vean, del voltaje y de la intensidad. Pero la resistencia no solamente puede variar de eso. Si en un examen también me piden la resistencia en función de la naturaleza del conductor, es decir, en función de la longitud, el área y el coeficiente de resistividad, eso es otra cosa y varía un poquito. Así que mucho ojo, ¿sale? Por lo mientras, este ejercicio ahí queda, muchachos. Bye. Señores, vamos a resolver ahora el ejercicio 8, ¿va? Lo leemos bien rápido. Dice, un cuerpo que recorre 1 metro en 1/10 de segundo se mueve a una velocidad de, y tenemos 4 incisos, señores. Vamos a resolverlo, esto la verdad está bien sencillo, fíjense.
Vamos a darle solución por esta parte y vamos a ver qué datos tenemos. Ahí les va. En la solución vamos a tener lo siguiente. Me dice que recorremos una distancia de 1 metro. Vamos a ponerlo por acá. Una distancia de 1 metro. ¿En qué tiempo? Vean por favor lo que dice aquí. Dice que el tiempo es 1/10 de segundo, muchachos. ¿Cómo representa 1/10 de segundo? Si dijera 1 segundo, sería así. Pero como dice 1/10 de segundo, quiere decir, muchachos, que es una de 10 partecitas. ¿Sale? Eso quiere decir 1/10 de segundo. Si aquí dijera 2/10 de segundo, sería 2/10. Porque serían 2 partecitas de 10. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Lo que me pide es la velocidad. Lo que vamos a hacer para la velocidad es lo siguiente, muchachos. Aquí en ningún momento me dice que el cuerpo acelera, que es la aceleración. Recordando, la aceleración es un cambio en la velocidad. Lo podemos definir teóricamente como una magnitud vectorial y derivada, que podemos definir como el cambio de la velocidad respecto al tiempo. Esa es la definición básica de aceleración. Y aquí no me está hablando de que la velocidad cambie. Si la velocidad no cambia, podemos determinar que esto es un MRU, muchachos. Es MRU. Y en MRU tenemos lo más básico. Fíjense, nos dibujamos un poderoso triángulo. Y dentro del triángulo vamos a anotar lo siguiente. Anotamos Dios todo lo ve. Vámonos, Dios todo lo ve. ¿Para qué? Para determinar la velocidad. Si yo quiero la velocidad, únicamente la voy a tapar y me queda distancia sobre tiempo. Repito, quiero la velocidad, la tapo, distancia sobre tiempo. Y ahí está. ¿Tengo la distancia? Pues claro. ¿Tengo el tiempo? Pues sí, ahí está. ¿Qué tenemos que hacer, muchachos? Tenemos que hacer lo siguiente. Ya por último vamos a poner la formulita aquí. La velocidad va a ser igual a la distancia, que es 1 metro, entre el tiempo, que según esto es 1/10 de segundo, muchachos. Y por aquí les quiero pasar un truquillo, vean. Les voy a pasar un truquillo por ahí que es muy útil. Cuando arriba, repito, cuando arriba tengo un 1 y abajo tengo una fracción, repito, cuando arriba tengo un 1 y abajo tengo una fracción, el resultado va a ser la fracción volteada. Repito, si arriba tengo un 1 y abajo una fracción, al efectuar esta división, el resultado va a ser la fracción volteada. La fracción es 1/10. Volteado me quedaría como 10 entre 1 metros sobre segundo. Y hay que recordar, muchachos, que dividir entre 1 es exactamente lo mismo. La velocidad es de 10 metros por segundo, muchachos. Ahí está. Chequenlo, no, hombre, quedó bien en corto. Chequenlo, por favor. ¿Cuál inciso sería? Sería el inciso B. Lo encerramos, inciso B, y ya quedó, muchachos. ¿Cómo la ven? ¿Dudas en esa parte? Si no hay dudas, le paremos con ese ejercicio. Sale, muchachos, vamos a resolver ahora el ejercicio 9. Dice, en el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de corriente eléctrica es el ampere, el cual equivale a, y tenemos 4 incisos. Está interesante esto. Por favor, quiero que lo chequemos en la solución. Fíjense, en la solución vamos a tener lo siguiente, vean. La intensidad de corriente eléctrica representada con una I, la corriente eléctrica, jóvenes, como dato, escúchenme muy bien. La corriente eléctrica, muchachos, la corriente eléctrica es una magnitud, escúchenme muy bien, la corriente eléctrica es una magnitud fundamental, es decir, no necesita otras para definirse, y se mide en amperes para el sistema internacional, pero, por definición vamos a ver qué es la corriente eléctrica. Imagínense que aquí tienen un cable, muchachos, un cable, vamos a ponerlo por aquí. Vean, de electrodinámica podemos decir lo siguiente. Tengo un cable y se empieza a mover carga eléctrica. Muchachos, por aquí se está moviendo la carga eléctrica. Se está moviendo la carga eléctrica. ¿En qué se mide la carga eléctrica? La carga eléctrica se representa con una letra Q y se mide en Coulomb. En eso se mide la carga eléctrica, muchachos. Ahora, ¿qué es la corriente eléctrica? Por definición, la corriente eléctrica es lo siguiente. La corriente eléctrica es cuánta carga circula por esta sección, muchachos, cada segundo o por unidad de tiempo. Dicho de otra forma, la corriente eléctrica la podemos definir así, como la cantidad de carga eléctrica que circula por unidad de tiempo, por esta sección. Ahora, ¿qué me mata a mí? No sé si ustedes en algún momento han visto de repente carteles que dicen, ¿sabes qué, brother? Cuidado, alto voltaje. El alto voltaje a mí no me va a matar. ¿Qué es el voltaje? El voltaje es el trabajo necesario para mover una carga de un punto a otro. ¿Qué hace el voltaje? El voltaje nada más mueve carga eléctrica. ¿Cuánta carga se mueve cada segundo? A eso se le llama intensidad de corriente. Realmente lo que define si algo nos va a matar o no es la intensidad de corriente. ¿Y cómo se define? Como la cantidad de carga eléctrica que se mueve cada segundo.
hay que recordar que la cantidad de carga eléctrica, o más bien un coulomb, equivale a cierto número de electrones, ¿sale? Luego les pasamos la equivalencia si quieren. Ahora, quiero que vean esta parte. Vamos a ponerlo por acá arriba. La intensidad eléctrica va a ser igual a jóvenes, ahí les va, coulomb. Fíjense, ¿en qué se mide la intensidad de corriente o la intensidad eléctrica? En amperes. Y por definición es la carga que pasa cada segundo. ¿En qué se mide la carga? La carga se mide en coulomb. ¿En qué se mide el tiempo? Para el sistema internacional el tiempo se mide en segundo. Por lo tanto, la equivalencia de ampere también es coulomb sobre segundo por la definición de la corriente eléctrica. ¿Está coulomb sobre segundo? Efectivamente. ¿Es el inciso? Sí. Ahí está. Coulomb por segundo, muchachos. Chéquenlo por ahí. ¿Dudas? Chéquenlo. Bien, señores, ya vamos a terminar con el último de hoy. El ejercicio de hoy dice: relaciona las definiciones con su concepto correspondiente. 1. La ley de Coulomb es aplicable a cargas de tipo. Muchachos, aquí hay que entender lo siguiente. Una carga eléctrica se representa con una letra Q. Si yo pongo carga 1, vamos a llamarle aquí una carga positiva. Y carga 2, una carga negativa, muchachos. Cuando nosotros tenemos una carga eléctrica aislada, es decir, dos cargas puntuales, muchachos, y quiero cuantificar con qué fuerza se atraen o se repelen, porque aguas, a diferencia de la fuerza gravitacional, por ejemplo, las cargas eléctricas pueden ser tanto, vean, pueden presentar fuerzas tanto de atracción como de repulsión. Hay que recordar que cargas de distintos signos se van a atraer. Y cargas, ojo, repito, cargas de distinto signo se atraen. Y cargas de signos iguales se repelen, generan una fuerza de repulsión. Aguas. Ahora, ¿con qué fuerza se atraen o se repelen? Eso lo cuantifica la ley de Coulomb, muchachos, para cargas aisladas o cargas puntuales, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí las respuestas. Se dice que el 1, o más bien la ley de Coulomb, es aplicable para cargas puntuales. Sería 1B. Seguimos. La unidad de la permitividad en el sistema internacional para cualquier medio presente entre cargas eléctricas son, ojo, aquí directamente me están diciendo las unidades. Muchachos, quiero comentarles lo siguiente. ¿Qué es la permitividad eléctrica? Es lo siguiente, vean, es que tanto es afectado un material por un campo eléctrico. A palabras muy fáciles. Si yo aquí tengo una carga positiva, tiene un campo, repito, tiene un campo eléctrico radial hacia afuera. Es decir, muchachos, es como una circunferencia y todas las fuercitas o las líneas de campo van para afuera, ¿sale? Ahora, la primera persona que introdujo el concepto de campo fue Faraday, ¿sale? Pero fue reforzado matemáticamente por Maxwell, ¿sale? Como dato. Ahora, fíjense muy bien, muchachos. Las unidades de la permitividad dieléctrica son las siguientes: Coulomb cuadrado sobre Newton por metro cuadrado. A partir de esto llegamos a esta fórmula. No sé si ustedes recordarán esta fórmula. K por carga 1 por carga 2 sobre distancia al cuadrado. La ley de Coulomb, muchachos. Esta letra K sale a partir de, ojo, la permitividad dieléctrica. La permitividad, ojo, que presentan distintos materiales. Ahora, ¿en qué se mide? Muchachos, para saber en qué se mide esto, recuerden más o menos en qué se mide K. Las unidades son las mismas, nada más que invertidas. Para este caso sería 2C. Seguimos. Es la unidad en el sistema internacional para la carga eléctrica. Jóvenes, ya lo comentamos. La carga eléctrica se mide en coulombs. Sería 3B. Y ya por último, el electrón tiene carga. Muchachos, obviamente el electrón posee carga negativa. No hay otra. Ahí está. Es 1D, 2C, 3B. 1D, 2C, 3B y 4A. Según la guía, es el inciso D, muchachos. Y hasta ahí le paramos, ¿sale? Hasta ahí le paramos, muchachos. Por favor, chequen esta parte. Cualquier duda, coméntenla. Va, bye. Hola, ¿qué tal, banda? Este saludo lo van a estar viendo al final de cada uno de mis videos, ¿va? Nada más es un recordatorio de que si les late esto, pues les encargamos que se suscriban, ¿va? Vamos a intentar subiendo video diario. Al menos por este primer mes quizá, que no se está haciendo mucho. Los invito a que se suscriban y que le den like a la página de Facebook, está en la descripción. Que me sigan en Twitter si quieren para que me hagan ciertas preguntas. Y yo creo que por acá vamos a dejar un botoncito del botón anterior, por acá un botoncito de suscribirse. Y quizá por aquí en la parte de abajo voy a estarles dejando las redes en las que me pueden contactar, ¿va? Igual, cualquier cosa, avisan, Se me cuidan, bye.